Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos una vez más por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y más específicamente en un momento que ha dado mucho de qué hablar, una situación que dejó a dos grandes nombres, Can Yaman y Demet Özdemir, completamente boquiabiertos. Si alguna vez se han preguntado qué sucede detrás de cámaras, en esos momentos espontáneos que nos hacen ver a nuestras estrellas favoritas como personas reales, este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a desentrañar la pregunta que dejó a Demet Özdemir sin palabras y la reacción que provocó en el siempre carismático Can Yaman. Y antes de que nos adentremos en esta historia jugosa, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Imaginen la escena, un evento público, los flashes de las cámaras, la expectación en el aire, y de repente, una pregunta inesperada surge, una que parece haber pillado a contrapié a dos de los actores más populares de Turquía. Can Yaman, conocido por su energía desbordante y su audacia, y Demet Özdemir, por su gracia y su talento, estaban compartiendo un momento, quizás concediendo una entrevista o interactuando con la prensa. La atmósfera estaba cargada de la habitual curiosidad de los medios, pero esta vez un giro específico en la conversación tomó a todos por sorpresa. La pregunta en cuestión, según los reportes y los fragmentos que han circulado, no era una de las típicas sobre sus próximos proyectos o su vida personal de forma superficial. No, esta era una pregunta que por su naturaleza o por el momento en que fue formulada, pareció tocar una fibra sensible, algo que requería una pausa, una reflexión profunda, o simplemente dejó a los implicados sin una respuesta inmediata. Can Yaman, a menudo percibido como un hombre seguro de sí mismo y directo, se encontró en una situación donde incluso él pareció necesitar un segundo para procesar. Y Demet Özdemir, una actriz que rara vez muestra incomodidad, según los observadores más atentos, tuvo una reacción que fue interpretada como un claro signo de asombro o incluso de desconcierto. ¿Qué podía haber sido esa pregunta tan impactante? ¿Era algo personal, algo profesional, o quizás una insinuación que rozaba lo íntimo? La belleza de estos momentos es que nos recuerdan que a pesar de su fama, los actores son humanos y como todos nosotros, pueden ser sorprendidos por una pregunta bien planteada, o por una que simplemente les haga cuestionarse la forma en que están siendo vistos o interpretados. Los rumores y las especulaciones, como suele suceder en el mundo del espectáculo, volaron rápido. Algunos sugieren que la pregunta podría haber estado relacionada con la química innegable que Can y Demet compartían en pantalla en su exitosa serie, y cómo esa química trascendía la ficción. Para muchos fans, la conexión entre ellos era tan real que la línea entre sus personajes y sus vidas personales se volvía difusa. Quizás la pregunta fue un intento audaz de explorar esa conexión, de preguntar directamente si había algo más que amistad o una relación puramente profesional. Imaginen la presión de tener que responder a una pregunta así, con miles de ojos observando y millones de fans esperando una respuesta que podría reescribir sus narrativas públicas. Por otro lado, la pregunta podría haber sido de índole más profesional, algo que desafiara sus percepciones sobre su propia carrera, su impacto en la industria, o quizás una crítica velada que los obligara a defender su trabajo o sus decisiones. En la vorágine de la fama, es fácil perder el norte y una pregunta bien formulada puede servir como un espejo, devolviendo una imagen que quizás no esperábamos ver. Can Yaman, con su ambición y su deseo de trascender fronteras, podría haber sido cuestionado sobre sus aspiraciones internacionales de una manera que lo dejó pensando. Demet Özdemir, siempre cuidadosa con su imagen y su desarrollo artístico, quizás se enfrentó a una pregunta que la invitaba a reflexionar sobre su evolución y su legado. La belleza de este incidente y lo que lo hace tan intrigante es la sutileza de las reacciones. No hubo un escándalo evidente ni una respuesta airada. En cambio, fue una pausa, una mirada intercambiada, un gesto que reveló más que 1000 palabras. La forma en que Can Yaman, que a veces se muestra efusivo, se quedó momentáneamente quieto, y la forma en que Demet Özdemir, que suele ser más reservada, mostró una expresión de sorpresa. Son esos pequeños detalles que capturan la atención de todos los que amamos seguir las vidas y las carreras de estas figuras públicas. Nos dan una ventana a su humanidad, a su vulnerabilidad, y a la complejidad de navegar el escrutinio público. Es importante recordar que a menudo, la forma en que interpretamos estas reacciones está teñida por nuestras propias expectativas y deseos.
Los fans de la pareja Yaman Ozdemir, que los apodaron cariñosamente Kandem, soñaban con que su conexión en pantalla se tradujera en una relación en la vida real. Por lo tanto, cualquier indicio de una intimidad o una tensión especial entre ellos era amplificado y analizado al detalle. La pregunta que dejó a Demet sin palabras, y a Khan boquiabierto, podría haber sido precisamente una que tocara esa fibra, una que les obligara a enfrentar la percepción pública de su relación. Pensemos en las implicaciones. Si la pregunta realmente se refería a su relación o a la posibilidad de algo más, la reacción de ambos podría interpretarse de muchas maneras. Para algunos, la sorpresa de Demet podría ser genuina incredulidad ante la audacia de la pregunta, o quizás una incomodidad por tener que abordar un tema tan personal en público. La quietud de Khan, por su parte, podría ser simplemente el tiempo que le toma formular una respuesta inteligente y diplomática, o tal vez, solo tal vez, un indicio de que la pregunta había tocado una verdad que él mismo estaba procesando. Otra posibilidad es que la pregunta fuera menos sobre su relación romántica y más sobre su futuro profesional juntos. Después del éxito rotundo de su serie, muchos fans deseaban verlos colaborar de nuevo. Si la pregunta fue algo así como, ¿cuándo volveremos a verlos juntos en un proyecto?, la reacción de ambos podría ser de esperanza, de sorpresa por la expectativa, o incluso de un poco de presión por cumplir esos anhelos. La industria del entretenimiento es un negocio y las dinámicas entre actores, especialmente después de un gran éxito, pueden ser complejas. Quizás la pregunta les hizo reflexionar sobre las oportunidades, los desafíos y las expectativas que rodean una posible futura colaboración. Lo fascinante de este tipo de momentos es cómo, con muy poca información, nuestra imaginación se dispara. Los detalles exactos de la pregunta pueden ser elusivos, pero la reacción de Khan y Demet se convierte en el foco. Y es en esa reacción donde proyectamos nuestras propias interpretaciones, nuestras esperanzas y nuestros miedos. ¿Fue una pregunta inocente pero inesperada? ¿O fue una pregunta cargada de intención, diseñada para generar una reacción específica? Khan Yaman es un actor que ha ganado mucha popularidad internacional, y a menudo se le asocia con un carisma magnético y una personalidad muy segura. Su participación en producciones internacionales y su dedicación al ejercicio físico lo han convertido en un ícono para muchos. Demet Ozdemir, por otro lado, ha demostrado una gran versatilidad actoral, cautivando al público con su talento y su elegancia. La combinación de estas dos personalidades tan fuertes en un mismo escenario, ante una pregunta que los deja sin palabras, es material para el debate y la especulación. Podríamos imaginar que la pregunta pudo haber sido algo formulado de manera muy sutil, pero que implicaba una doble lectura. Algo que, dicho de otra manera, podría haber sido perfectamente normal, pero que en ese contexto, y dirigido a ellos, adquirió una dimensión completamente diferente. Los periodistas a veces son maestros en el arte de la pregunta capciosa, y en el fragor de un evento es fácil que las respuestas se precipiten o que, como en este caso, la falta de respuesta sea lo que hable más fuerte. La belleza de la comunicación no verbal es innegable. Una mirada prolongada, un ligero movimiento de cabeza, una sonrisa nerviosa, un silencio prolongado, todos estos gestos transmiten información. Y en el caso de Khan Yaman y Demet Ozdemir, ante esa pregunta misteriosa, sus expresiones faciales y su lenguaje corporal se convirtieron en el centro de atención. La forma en que se miraron el uno al otro, la pausa que se generó, todo ello alimentó la curiosidad del público. Podríamos especular que la pregunta podría haber sido una que les invitara a comparar sus experiencias en diferentes mercados, o quizás a hablar sobre la presión de ser ídolos juveniles. En el mundo del entretenimiento, donde la imagen lo es todo, preguntas que cuestionan la autenticidad o que invitan a reflexionar sobre el impacto de la fama pueden ser particularmente difíciles de responder. Y si esa pregunta vino acompañada de un tono o una insinuación particular, es comprensible que ambos actores se hayan quedado momentáneamente desconcertados. Es importante recalcar que, a menos que se revele la pregunta exacta, todo lo que tenemos son interpretaciones y especulaciones. Y quizás esa es la magia de este tipo de anécdotas, nos permiten participar en la narrativa, crear nuestras propias teorías y mantener viva la conversación. Lo que sí es seguro es que este momento fugaz en el tiempo ha quedado grabado en la memoria de los fans y ha generado un interés renovado por la dinámica entre Khan Yaman y Demet Ozdemir. En resumen, hemos explorado la intriga que rodea a esa pregunta que dejó a Khan Yaman boquiabierto y a Demet Ozdemir sin palabras. Hemos analizado las posibles razones detrás de su reacción, desde la intimidad de su química en pantalla hasta las presiones de sus carreras profesionales.
Hemos considerado cómo las interpretaciones de los fans pueden dar forma a la narrativa y cómo, en la ausencia de detalles precisos, la especulación florece. Lo que queda claro es que independientemente de la naturaleza exacta de la pregunta, este incidente nos recordó la humanidad de estas estrellas, su capacidad de ser sorprendidas y la fascinante complejidad del mundo del espectáculo. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos espectadores. Espero que hayan disfrutado desgranando este intrigante momento tanto como yo. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido esa pregunta? ¿Cómo habrían reaccionado ustedes en esa situación? Dejen sus teorías y comentarios abajo, los leo con mucho interés. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.